empezar, la fundación empezó hace más de 7 u 8 años, una cosa así. Yo tengo 13, este es mi 14º año entrenando Jiu-Jitsu. Entonces, yo empecé a entrenar Jiu-Jitsu hace muchísimo tiempo, despuesito a los años. Lo que pasó fue que yo entendí que vi la necesidad. Yo soy de Jacó, entonces obviamente yo era uno de esos chamacos que quería hacer algo, pero para hacer algo no es como que yo estaba en una familia o crecí en una familia adinerada, ni mucho menos. Mi familia siempre tuvo un negocio, entonces por lo menos teníamos alguillo, pero mis amigos no, mis amigos, mis mejores amigos venían de familias muy pobres y con muchas necesidades, y yo creo que la vida me preparó para poder hacer este tipo de trabajo sin ningún problema, porque tal vez mucha gente se impacta, siente, no sé, es difícil para la gente que está fuera de este tipo de ambientes, que no conoce, qué sé yo, la gente de San José, o cuando vienen voluntarios a entrenar y así se impactan y tal, pero yo crecí en medio de todo esto porque mis amigos verdaderamente, mis amigos actuales, digamos, mis mejores amigos, eran así. Entonces yo iba y comía en la casa de ellos donde había un montón de gente, y si todos había un poquito de frijoles y arroz para comer, eso era lo que comían, y a mí me invitaban y todo. Mis papás teniendo hasta un restaurante y todo. Entonces, lo que creo es que la vida me preparó para poder hacer este tipo de cosas. Yo nunca quise ser como profe, ni nunca tuve así como que ese era mi objetivo general en mi vida, ni mucho menos. Simplemente que pasó porque, como siempre lo digo, hay misiones que hay que cumplir, y esa misión me tocó a mí, y si yo no la hago, nadie la hace. Entonces me tocó y yo lo hago con todo el gusto. Lo que pasó fue que tengo un ahijado, el hijo de mi mejor amiga, y cuando él estaba chiquito, yo quería que él entrenara Jiu-Jitsu, pero por ahí necesitaba un cuerpito pequeñito para él. Entonces invitamos al primo, el primo invitó a otro primo, y otro primo invitó a un amigo, y así se fue y se hizo un virus. Y entonces ahí fue donde yo dije, puta, hay algo que hace falta aquí por hacer. Para hacer algo, para hacer lo que sea, hay que tener plata. Para surfear necesita una tabla, para jugar bola necesita los tacos, espinilleras, etcétera, pero lo que no hay es plata. Entonces, yo tenía la posibilidad de tener el tatami y en realidad necesitamos kimono, pero no es necesario para empezar. Se puede empezar a entrenar sin kimono. Entonces, así fue como empezamos. Y así, ahí fue donde yo verdaderamente noté la necesidad y dije, puta, aquí hay que hacer algo, aquí hay que darle clases a los chamaquitos estos para que se entretengan y tengan algo por hacer. Y eventualmente así fue, así fuimos creciendo, y así fue por mucho tiempo. Yo estudié administración hotelera, mis papás tienen un hotelito pequeño, trabajaba con mi familia, trabajaba también dando clases de surf en restaurantes y así, pero mi idea siempre fue tener un restaurante. Yo siempre quise tener un restaurante desde que me acuerdo, desde chiquitillo, porque seguro como crecí en un restaurante por mi papá tenía un restaurante en la época, cuando yo estaba chamaco. Entonces a mí siempre me gustó de la cocina y esas varas. Entonces por eso fue que estudié administración hotelera, porque en hotelería está muy ligada a los alimentos y bebidas y todo eso. Entonces ahí fue donde creció, donde empezó la fundación, o llamémosle el proyecto social de la academia, porque la fundación vino después. Conforme fuimos creciendo y empezamos en un lugar, en un gimnasio, luego ese gimnasio lo cerraron, nos pasamos a unas bodegas y ya éramos como 50 personas, o sea, entre yo y otros adultos, pero eran más que todo chamaquillos. Entonces éramos como 50 y estábamos en una bodega súper pequeña, pero lo acomodamos, lo hicimos chivísima para nosotros. Pero entonces ahí lo que pasó fue que uno de los padres de familia, uno de los chamacos, nos dijo que tenía una bodega disponible, otra bodega, y que si la arreglábamos, podíamos entrenar. Entonces, así fue, acomodamos ese otro lugar, recaudamos plata por medio de una gente, unos amigos y unos amigos de unos amigos. En la época había unos maes que se llamaban los Blackzilians. Los Blackzilians era el equipo de MMA donde entrenaba Rashad Evans, un montón de esos maes que yo conocía al head coach de Jiu-Jitsu de los Blackzilians surfeando aquí. Entonces, Jorge Santiago se llama el mae, y Jessias Cavalcante, Cosmo Alexandre, que son unos brasileños. Cosmo Alexandre es campeón de Muay Thai innumerables veces, es un animal en Muay Thai, también era Blackzilian, y entonces ellos vinieron y los conocí surfeando y así. Entonces,
les conté que yo entrenaba, que tenía un proyecto, entonces se enamoraron del proyecto y me empezaron a ayudar también económicamente y con los kimonos. En realidad económicamente no, sino que en especie, digamos. Los más lo que hicieron fue que hicieron una recolecta de plata ya en Estados, en Florida, y nos compraron la lona. Ellos vinieron, compraron la lona y nosotros recaudamos caucho molido, mae, y así fue como hicimos nuestro tatami en ese lugar y así fue como empezó el proyecto en ese nuevo lugar, que en ese lugar sí estuvimos como cuatro años, creo, una cosa así. Y ellos también nos mandaron un montón de kimonos y un montón de cosas, y no solo él, sino que un montón de gente más. Por ejemplo, los Méndez Brothers, que son unos más en California. Los hermanos Méndez nos mandaban, como ellos tienen de los equipos de Jiu-Jitsu, de chamacos más bravos del mundo, o sea, de los mejores que hay, de los mejores equipos de niños, son de los Méndez Brothers. Entonces, esos maes nos mandan un montón. De hecho, me acuerdo que los Rótulo Twins, que son los hermanos Rótulo, que son unos maecillos que son gemelos, que entrenaban con ellos también, con los Méndez, que ahora entrenan con André Galbao. Son jovencitos, los maes tienen tal Sí. vez, son como cinta azul, creo, tienden de tener tal vez 16, 17 años, y son unas bestias, porque desde chiquitos entrenaban y son unas bestias. Entonces ellos también nos mandaban un montón de kimonos. Y así fue como entonces, en resumen, fue como empezó la fundación, pero entonces ahí yo vi la necesidad porque mucha gente me quería apoyar, pero no sabíamos cómo hacer para que me apoyaran directamente a mí, porque esa era la fundación, esa no era una fundación, sino que era la escuela de Jiu-Jitsu que se llama BJJ Jaco, entonces es la escuela de Leo, de los chamacos de Leo. Entonces, yo siempre quise tratar de tener la mayor claridad posible y más que todo en este tema que es tan complicado y difícil. Nunca quise estar involucrado con el gobierno, ni con el gobierno local, ni le pedí ayuda a nadie del gobierno, porque me parece que son aún más corruptos que la corrupción real. Traté de evitar siempre estar relacionado con ellos y de hecho no estamos relacionados. Entonces lo que pasó fue que surgió la idea de hacer una fundación de la mano de Andrés Valenciano, que es el actual presidente de Lina. Andy también es cinta, creo que es marrón de Jiu-Jitsu, y Andy es un gran amigo de hace muchísimos tiempo, y Andy fue el presidente de la Fundación Acción Joven, trabajó para la ONU, trabajó para un montón de lugares y de organizaciones sin fines de lucro, y Andy nos guió un montón y nos dijo me dijo en realidad cuál era la mejor opción para nosotros hacerla. Y ahí fue cuando decidí formar una fundación. Entonces pagaron abogados y todo y empezamos. La fundación o el proyecto social, nuestro talón de Aquiles era el transporte de los chiquillos, porque muchos chiquillos, o sea, estábamos un toque alejados y para recoger los chiquillos, porque la clase la damos en la noche, las damos todavía en la noche, para recoger a los chiquillos yo iba en mi carro, yo tenía en la época un tracker así, de 2 puertas, y yo metía como 15 chiquillos, 20 chiquillos ahí para yo poder recogerlos para llevarlos a entrenar. Pero entonces ese era nuestro talón de Aquiles y me apareció una oportunidad de trabajo en California como por 3 meses. Íbamos a hacer unos eventos y unas cosas allá para recolectar ropa, kimonos, etcétera, etcétera, para los chiquillos, útiles escolares. Y así fue como decidí irme para California. Y en California, yo en el 2006 había ido a Brasil y había conocido el azaí por primera vez. Yo era cinta blanca en la época todavía y ahí me enamoré del producto y me volví loco. Pero 7 años después de ese viaje a Brasil, en Costa Rica no había azaí, hasta que me fui a California y vi el auge que tenía el azaí en California, porque el azaí y el jiu-jitsu están muy relacionados, obviamente, porque el jiu-jitsu brasileño, el azaí es brasileño, etcétera. Entonces, aparte de eso, el surfing también está muy ligado con el azaí, y ahí fue donde se me ocurrió la idea y dije, aquí lo que necesitamos es tener una tienda de azaí en Costa Rica. Y así fue como yo dije, si yo logro hacer un negocio en el que yo pueda ligarlo y pueda ayudar al proyecto social por medio del negocio que me ayude a mí para yo poder tener la libertad de poder ayudar a los chamaquillos, yo creo que sería una buena idea. Y así fue como nació Buenazo. Buenazo nació por los chamacos. Por eso estaba tatuado Jiu-Jitsu, porque Jiu-Jitsu me ha dado todo lo que tengo, no porque soy bravísimo ni mucho menos. Entonces, actualmente la fundación
nos hace falta unos documentos, o sea, el documento oficial lo tenemos, tenemos los papeles donde ya está inscrito ante el gobierno, etcétera, para poder recibir donaciones directas, para poder tener cuentas bancarias y todo eso, me hacen falta unos detalles. Estamos en proceso para tener ya papeles para poder darle, digamos, facturas a las personas que donen, etcétera, etcétera. Actualmente, la idea de nosotros es construir un edificio. El primer buenazo que hicimos está en Jacobok. Jacobok es un centro comercial en Jacob y ese centro comercial, el dueño de ese centro comercial nos donó un terreno para poder crear el edificio que queremos tener. Ya tenemos planos, ya tenemos todo el plan. Entonces hay un amigo mío que se llama Luis Porras, que Luis es el director comercial, digamos, de la fundación. Entonces Luis es el arquitecto y Luis lo que tiene es como una empresa en la que el MAE recolecta toda la plata, él hace el edificio privado y él se lo dona a la fundación. Él hizo eso, de hecho, con el hospital de niños, cambiaron toda la fachada del hospital de niños, recolectaron un montón de plata con unos chanchos enormes que ponían en San José Centro, no sé, en San José por todo lado, no sé si se acuerda. Pero bueno, Hospital Color, él lo logró y él me dijo, MAE, cuando terminemos con Hospital Color, vamos con la fundación. Y así tenemos ya como 1 año y medio, 2 años de estar tratando de recolectar plata y haciendo un montón de cosas para construir el edificio de la fundación. En realidad, conforme fuimos creciendo, fuimos viendo más necesidades. O sea, ya vi yo que verdaderamente los chiquillos necesitaban apoyo psicológico porque muchos de los chiquillos sufren maltratos, abusos, etcétera, etcétera. Aparte de eso, necesitan tutorías en la escuela, útiles escolares, hasta comida, cosas así de simples, necesitan comer. Ahí fue donde vimos cada vez más, yo fui entendiendo cada vez más las necesidades que habían dentro del grupo de chamacos y teníamos, en la época cuando teníamos, en ese lugar, teníamos como 90 y pico de chamacos, pero lo que pasó fue que en el lugar que arreglamos y esa bodega que hicimos chivísima, hace como aproximadamente 2 años, nos llamaron y me dijeron, mae, vendimos la propiedad, tienen una semana para sacar las cosas. Entonces tuvimos que sacar todas las cosas y nos quedamos sin academia. Nos quedamos sin dónde entrenar porque el piso no era como que lo podía sacar y moverlo en otro lugar porque es caucho molido, eso es un polvo y que arriba teníamos una lona, eso estaba fijo en el piso. Entonces lo que hicimos fue que estuvimos como tal vez 6 meses sin entrenar o hasta más, mae, y los dueños de Jacobin, que es un hostel en Jacó Centro, son amigos míos y también entrenan Jiu-Jitsu. Ellos nos donaron un espacio para poder entrenar, entonces ellos mismos tienen un tatami y ahí podemos entrenar mientras tanto y ahí tenemos como tal vez 1 año de entrenar o tal vez un poquito más. Tal vez estoy que mal de los tiempos, pero es algo así. Empezamos a entrenar ahí y ya tenemos como 50 chamaquillos, o sea, los mismos chamaquillos que entrenaban, que ya algunos ya están grandes. Ahora también hay otro grupo de chamacos. Entonces la idea mía es darles clases de idiomas a los chiquillos para que los chiquillos tengan una herramienta verdaderamente útil para la vida. Entonces lo que hicimos fue que dentro del proyecto de lo que queremos construir, lo que queremos hacer es que vamos a tener unas aulas para que los chiquillos reciban clases de idiomas y además tengan un lugar donde poder estudiar, donde poder comer, va a tener como un comedor, vamos a tener también obviamente el tatami para entrenar jiu-jitsu, es un lugar de 2 pisos, vamos a tener como unas oficinas para tratamiento psicológico y psiquiátrico y todas esas cosas, y la idea es poder construir todo esto a la brevedad posible, ¿verdad? Pero está complicado porque es un tema que requiere mucha inversión, es muchísima plata, pero probablemente la podemos recolectar afuera, porque el mundo de Jiu-Jitsu es muy pequeño y es muy grande a la vez. Entonces, la idea es que podamos recolectar toda la plata que podamos para construir este edificio, para poder hacer realidad del proyecto de la Fundación Pura Vida Fighting for Kids. Al principio entonces se llamaba BJJ Jaco y luego se tornó en Fundación Pura Vida Fighting for Kids. No le puse nada relacionado a Jiu-Jitsu porque no lo quería encasillar. Lo que quería hacer era que Pura Vida, para que obviamente se diferenciara que fuera que es de Costa Rica, y Fighting for Kids porque en realidad puede ser cualquier otra cosa
que esté relacionada con el deporte para pelear por los chamacos. Entonces, Buenazo, de la mano con la fundación, Buenazo, digamos, actualmente no pudimos, no me alcanzó para comprar una buceta, pero nació Buenazo. Nosotros pagamos por medio de Buenazo para los chiquillos todos los días que hay clases. Entonces, Buenazo paga una mensualidad de unas bucetas que van y lo recogen. Aparte de eso, donamos un montón de cosas más, tal vez un poco más por debajo de la mesa porque no me gusta mucho relacionarlo, pero eventualmente así fue como nació Buenazo y Buenazo le retribuye todo lo que hemos hecho al proyecto social, que gracias al proyecto social o gracias a los chamacos fue que nació Buenazo. Ahora bien, vamos a hablar un poquito del tema de Buenazo. Buenazo es un tema complicado porque abrir un negocio en Costa Rica yo creo que hay que estar loco, porque es un tema súper difícil. Es básicamente llevarle la contraria a absolutamente todo. No es como en otros países que usted puede llegar y abrir un negocio, le dan un préstamo, trabaje, y no, aquí más bien es al revés. Le ponen todas las trabas del mundo y del universo para poder trabarlo y que usted no lo haga. O sea, es estúpido, sinceramente. Y si usted no lleva un papel, entonces se lo devuelven, porque cuando está sacando el permiso, si usted no lleva un papel de tal vara que porque no está impreso, usted no se lo puede mandar. Es una idiotez. Y lo peor de todo es que cada municipalidad es diferente. Entonces hay reglas diferentes. No está todo unificado. Todo es un desorden. Entonces hay instituciones que sí están unificadas, por ejemplo, el Ministerio de Salud, pero las municipalidades no. Entonces, algunas municipalidades le exigen al Ministerio de Salud algunos requisitos que a otras no, entonces es un desorden y es complicadísimo. Eso por la parte de permisos, digamos. Ahora bien, aumentémosle las cargas sociales, agreguémosle falta de financiamiento para las microempresas. Es complicadísimo, pero de ahí, mae, lo que pasó fue que yo empecé muy pequeñito en un local de culo con culo, así un 3x3, era súper pequeño, éramos con plata que yo tenía guardada y que me prestó mi mamá, y por ahí fue como arrancamos. Y yo ya habíamos tratado de tener como otro negocito ahí con uno de mis mejores amigos, y habíamos comprado una propiedad, y entre mi amigo y yo dijimos, bueno, hey, ma, si la vara pega, nos juntamos, nos asociamos, nos financiamos por medio de la propiedad que tenemos y lo hacemos más grande, y eventualmente así fue como fue. Adrián es mi socio, Adrián Alvarado se llama, pero además Adrián es corredor de bolsa. Él trabaja en mercado de valores. Adrián también él lidera un proyecto de Jiu-Jitsu en la Fundación Lifting Hands, que nació gracias a nosotros, a Buenazo. Perdón, a la Fundación Pura Vida Fighting for Kids. Porque hacía mucho tiempo antes, uno de los compas de Jiu-Jitsu en San José vio la vara, vio la necesidad y dijo, ma, eso lo podemos hacer también en el Bajo de los Anonos, en la Fundación Lifting Hands. Entonces ahí empezó con un grupo, y actualmente Adrián, ese otro Adrián que se llama Adrián Arroyo ya no sigue con la fundación, con Lifting Hands, pero se lo cedió a Adrián Alvarado, a mi socio. Entonces mi socio es el líder de ese grupo actualmente y ya tiene como 50 chamaquillos. De hecho, Ito, que se llama Alfredo Aspitia, es un cinta negra de Athletic Advance. Ito empezó el proyecto de Fighting for Kids, también se llama Fighting for Kids Desamparados, en Desamparados, y ya tienen como 100 chiquillos, una cosa así, y nació también inspirados en BJJ Jaco. De hecho, nosotros hasta les donamos un montón de kimonos que a nosotros nos sobraban, y así fue como empezaron ellos, y actualmente están súper sólidos, y estoy súper contento por Ito, por todo lo que hacen también. Y bueno, con la cuestión esta ya para ir cerrando, digamos, con la cuestión esta del negocio, lo que pasó fue que todo empezó como muy, muy, muy pequeño, y ahí fuimos creciendo poco a poco, y luego fuimos entendiendo que para poder verdaderamente hacerlo rentable teníamos que crecer un poco más, creciendo, y actualmente 7 locales comerciales. Entonces, por eso le decía al principio, todo está ligado, porque todo es básicamente lo mismo, y es raro, es difícil, pero hay cosas que hay que hacerlas, y también
si uno quiere surgir, uno tiene que mandarse al agua, y así fue como yo lo hice. O sea, básicamente tenía que mandarme al agua. Yo no sabía si el azaí la gente le iba a gustar, y fue loquísimo, porque cuando estuve en ese viaje en California, cuando yo volví a Costa Rica, justo en el momento que yo llegué a la playa, que yo vivo en Jacó, cuando llegué a la playa, había un señor dando muestras de azaí en la playa, y La fue como Orque, que todo ¿cómo es? la Orque. Gustavo, sí. Sí, Gustavo. Ujú. Ajá, y ahí fue donde como que todo se ligó, porque todo tenía que pasar, eso es lo que yo creo. Entonces, así fue como empezamos a trabajar con ellos, luego nos pasamos de proveedor, y actualmente ya producimos nuestro propias ahí directo desde la fábrica en Brasil, y yo ya he ido varias veces, ya importamos nuestro propio azaí, ya no tenemos o mediadores, ahora ya lo importamos directo. Entonces ya, y entonces ahora todo está muy ligado, y la idea es que mientras más grande y más podamos vender en Buenazo, y más grande seamos, más vamos a poder ayudar a la fundación, y más vamos a poder ayudar a nuestro país, que en realidad vamos a poder ayudar más al mundo, porque eso es lo que yo creo. Y yo siempre he creído que, buenazo, tal vez no somos las mejores personas del mundo, pero primero que todo vendemos un producto muy bueno, muy saludable, estamos vendiéndole algo que es bueno para la humanidad. Aparte de eso, estamos dirigiendo fondos de lo que ganamos a algo que es de ayudarle a nuestra comunidad, a nuestros chamacos, a nuestro pueblo. Entonces todo está ligado. Entonces tratamos de hacer siempre lo mejor que podamos, hacer bien las cosas, y básicamente ahora con este tema de lo del COVID y todo esto de ahí, básicamente tuvimos que frenar el proyecto de la fundación. Los chamacos tuvimos que frenarlo, obviamente por disposición del Ministerio de Salud y todo esto de distanciamiento social, y Jiu-Jitsu de ello es obviamente totalmente lo opuesto. Lo que hicimos fue que recaudamos un montón de fondos y un montón de comida en específico. Eh, Buenazo también ha donado gran parte para poder mantener a las personas que más están pasando la mal del pueblo, y lo que hacemos es que les donamos lo poquito que podemos recaudar para poder mantener a las personas que más lo estén necesitando. Igual fue con Buenazo. Buenazo tuvimos que hacerse ese contrato de un montón de cosas, y así, pero lo importante es que nunca hemos frenado, nunca nos hemos rendido, y aquí seguimos. Y así es, y esa es la historia.